Bueno, les decía entonces, lo que nosotros vamos a trabajar la clase de hoy concretamente es abordar la segunda parte del proceso de reorganización nacional que corresponde específicamente al Plan Económico de Martínez de Hoz. Recuerdan ustedes que la clase pasada hablamos sobre el proceso de reorganización nacional, pero fundamentalmente tomando como eje la dimensión política del golpe. Es decir, hablamos específicamente de los objetivos políticos, trabajamos también la dinámica o la lucha, si quieren ustedes, o el enfrentamiento vinculado con el disciplinamiento social, con el terrorismo de Estado, todos esos elementos que son esenciales para entender específicamente, en principio, el carácter, podríamos decir, político del golpe, pero también es importante señalar que el golpe de Estado tiene una segunda dimensión que es muy importante y muy representativa en ese sentido para evaluarla y para trabajarla, que tiene que ver con la dimensión económica. Entonces, la idea de la clase de hoy es, en principio, trabajar sobre la dimensión económica del golpe, es decir, abordar específicamente la segunda parte del texto de Messinger y de alguna manera tratar de ver cuáles son como los elementos más importantes, es decir, como los emergentes que aparecen en el contexto del plan económico de Martínez de Hoz. Y en ese sentido, entonces, la idea es hacer la presentación fundamentalmente del plan económico de Martínez de Hoz, señalar algunas características, algunas vicisitudes, y puntualmente, quizás en la última parte eh, de la clase, en este caso después de los 40 minutos, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar a la misma dirección, en el mismo canal, todo exactamente igual, y quizás los últimos minutos de la clase o de la reunión la podemos dedicar específicamente a resolver dudas, inquietudes, preguntas, es decir, tratar de hacer un poco más dinámica y más participativa en ese sentido la clase. Por lo tanto, la idea concretamente es entonces avanzar con esta cuestión que es el plan económico de Martínez de Hoz. Bueno, una de las cosas entonces para empezar a plantear específicamente la clase de hoy es un poco retomar algunas de las cuestiones que nosotros estuvimos viendo la última clase, es decir, la clase donde hablamos sobre la naturaleza de la última dictadura militar, es decir, del proceso de reorganización nacional. Si nosotros de alguna manera planteamos la cuestión del proceso de reorganización nacional, deberíamos de alguna u otra forma especificar que este último golpe de Estado se enmarca en un proceso de interrupción de un modelo económico anterior, un poco de esto hablamos la clase pasada, que se conocía o que se conoce hasta el día de hoy con el nombre de industrialización por sustitución de importaciones. Es lo que, de alguna manera, en el documental de Naomi Klein señalaba la propia autora, ¿sí?, de los diferentes estados de naturaleza desarrollistas que se fueron dando fundamentalmente en diferentes partes del mundo, generalmente en el tercer mundo, y por lo tanto uno podría entender concretamente que ya a partir de los años 70 se están observando las profundas limitaciones que de alguna u otra manera comienzan a aparecer dentro del modelo de industrialización. ¿Por qué digo las diferentes tensiones, contradicciones o los límites que presenta el proceso de industrialización? Porque si ustedes recuerdan, la industrialización por sustitución de importaciones, ya a comienzo de los años 70, se enfrenta quizás a el agotamiento de lo que podríamos nosotros denominar el pacto social. ¿Qué era el pacto social? Recuerdan ustedes, Perón retorna a la Argentina en el año 1973 y fundamentalmente en un contexto donde crece la conflictividad social, crece también en ese sentido el estancamiento, mejor dicho, se mantiene el estancamiento económico y de alguna manera también hay un creciente nivel de inflación. Por lo tanto, una de las alternativas que propuso Perón en su regreso, en su tercera presidencia, era conformar con el plan Helbart, ¿sí?, conformar una suerte de pacto social que de alguna manera morigerara o detuviera la puja distributiva y por lo tanto concretamente que eso fuera una suerte de antídoto frente a la inflación. Por ende, uno podría señalar que todo el año 73 y también el año 74 la inflación parece mermar, es decir, parece detenerse, pero lo que sucede en el 74 con la muerte de Perón es que nuevamente los sindicatos y las cámaras empresariales de alguna u otra manera se lanzan a la puja distributiva y esto exacerba los niveles inflacionarios, que ya a partir del año 75
ya Perón muerto y por lo tanto siendo presidente o presidenta María Estela Martínez de Perón, con su ministro de Economía llamado Celestino Rodrigo, tratan de resolver esa situación de escasez de divisa, de fuertes vencimientos de deuda y por lo tanto también de una inflación galopante por medio de un plan que se conoce con el nombre del Rodrigazo, que implicó un retroceso muy significativo para las aspiraciones populares y concretamente una devaluación de la moneda y fundamentalmente un aumento de las tarifas de servicios públicos, y ese proceso que se desata con el plan de Celestino Rodrigo, con el Rodrigazo a partir del año 75, va a desembocar rápidamente en esa espiral inflacionaria que de alguna u otra manera toma o hereda el golpe militar del año 1976. Por eso no hay que perder de vista desde dónde venimos y fundamentalmente cuál es el sentido que va a empezar a tomar la política económica dentro del golpe de Estado. No por casualidad, una de las primeras decisiones que toma la Junta Militar una vez que se hace con el poder en el año 1976 es tratar de ganarse el favor, ganarse el apoyo de los sectores concentrados de la economía. Cuando digo los sectores concentrados de la economía, estoy señalando concretamente, en principio, ciertos sectores vinculados con la sociedad rural, ciertos sectores también vinculados con las principales cámaras empresariales, y la idea concretamente del golpe militar es llevar adelante una suerte de unificación de la clase empresarial argentina. Y para eso se elige concretamente a un personaje absolutamente, podríamos decir, vistoso desde el punto de vista histórico, que va a ser José Martínez de Oz. Dicen las malas lenguas, esto se lo cuento más a título no tanto de conocimiento histórico, sino fundamentalmente a título más de intrusos en la historia, parece que cuando lo llaman, ¿sí?, a Martínez de Oz para que se haga cargo del Ministerio de Economía, el hombre no estaba ni trabajando en una empresa, sino que estaba haciendo un safari en Sudáfrica, ¿sí?, matando elefantes. Así que, más o menos, imagínense ustedes de qué gente estamos hablando, ¿no? Bueno, y lo interesante de esto es que cuando Martínez de Oz acepta ser el ministro de Economía de la dictadura, va a dar un discurso que va a ser paradigmático el 2 de abril del año 76, donde va a exponer durante unas cuantas horas los objetivos del plan, ¿sí? Por lo tanto, uno lo que puede encontrar en relación al texto de Messingier es que, bueno, va a aparecer por un lado la cuestión de los diagnósticos, el diagnóstico más bien coyuntural, el diagnóstico estructural, los objetivos. Bueno, todo eso aparece de alguna u otra manera a la luz de la historia a partir del 2 de abril del año 1976. Por eso es importante tomar en cuenta esta dimensión, es decir, vamos a analizar concretamente cuáles fueron las medidas que tomó la dictadura militar, no para separarlo del plano político, pero sí para ver fundamentalmente que muchas veces las decisiones económicas chocaban, ¿sí?, o se articulaban con las diferentes perspectivas y los objetivos políticos en particular. Ahora bien, una de las cosas importantes que va a realizar en principio Martínez de Oz es hacer una suerte de diagnóstico coyuntural que se enmarque fundamentalmente con algunos de los objetivos que se habían planteado en un primer momento dentro del proceso de reorganización nacional. Si ustedes recuerdan la clase pasada, dijimos que si bien el proceso de reorganización nacional tenía objetivos políticos, también tenía objetivos económicos. Y esos objetivos económicos consistían fundamentalmente en buscar la normalización y el saneamiento de la economía, ¿sí?, en el sentido de que para la propia cúpula militar y para el propio equipo del Ministerio de Economía, la economía a partir del año 75 se había descarriado, ¿sí? Había entrado en una suerte de zona sumamente compleja que, en muchos casos, ¿sí?, de alguna u otra manera tendía a, podríamos decir, a amenazar la estabilidad política y social del propio proceso de reorganización nacional, por lo que podríamos nosotros denominar una suerte de rebrote hiperinflacionario.
Cuando uno analiza concretamente las medidas tomadas por Rodrigo, por Celestino Rodrigo en el año 75, uno de los efectos que tuvieron esas medidas, el Rodrigazo, es que la inflación del año 75, ¿sí?, anualizada a partir de las medidas de Rodrigo, llegó aproximadamente hasta el 700% anual. ¿Eso qué significa? La Argentina estaba al borde de una hiperinflación y en un contexto sumamente delicado desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué significa concretamente el diagnóstico coyuntural? Bueno, cuando Messinger habla del diagnóstico coyuntural, está retomando la idea, quizás central para entender el proceso de reorganización nacional, de que uno de los objetivos en el plano económico era normalizar la economía o producir una suerte de saneamiento de la economía. Es decir, se utiliza este discurso médico para una economía que supuestamente estaba enferma y que por lo tanto lo que debe hacer, en principio, el gobierno es sanearla, es decir, volver esa economía enferma una economía saludable. Y en ese punto, uno podría señalar que dentro de ese diagnóstico coyuntural, cuando decimos diagnóstico coyuntural estamos diciendo un diagnóstico que se aplica fundamentalmente a la coyuntura. Coyuntura explica de alguna manera el corto plazo. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es tu diagnóstico coyuntural? Coyuntural tiene que ver con lo inmediato, es decir, con cómo salir del paso momentáneamente. Y en ese contexto es donde se busca fundamentalmente evitar un tipo de ajuste que sería el llamado ajuste ortodoxo, ¿sí? Cuando uno dice el ajuste ortodoxo parece decir, bueno, pero ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, el ajuste ortodoxo sería el ajuste tradicional liberal, ¿sí? En donde, como hizo Celestino Rodrigo, ante una situación de crisis, ¿qué era lo que hacían tradicionalmente los ministros de Economía liberales? Bueno, devaluaban la moneda, aumentaban las tarifas, liberaban concretamente algunos sectores de la economía. Esto implicaba aumento del desempleo, freno de la actividad económica y retroceso de los salarios. Ese modelo de ajuste es el modelo de ajuste liberal o modelo de ajuste ortodoxo. Y de alguna manera lo que quiere hacer Martínez de Hoz es evitar ese ajuste ortodoxo. ¿Por qué evitar el ajuste ortodoxo? Porque hay una lectura política de la situación de comienzos del año 76, que luego del efecto o del shock del Rodrigazo, evidentemente la sociedad argentina no iba a tolerar un nuevo ajuste de naturaleza ortodoxo, de naturaleza liberal. Por lo tanto, de alguna u otra manera, el ministro de Economía, que representa quizás más bien las ideas no del liberalismo tradicional, sino más bien las ideas del neoliberalismo, va a tratar de evitar por todos los medios posibles, al menos durante el primer año de gobierno, durante todo el año 76 y durante gran parte del año 77, va a tratar de evitar las medidas de shock. Por eso, ¿sí?, nosotros bueno, que hemos pasado, por ejemplo, por el último gobierno, el gobierno de Macri, que hizo toda una bandera de la lógica del gradualismo, ¿sí? Bueno, uno podría señalar que en algún sentido, ¿sí?, el propio Martínez de Hoz adopta una posición similar. Es decir, se debe buscar una estrategia de normalización y de saneamiento de la economía, evitando los costos sociales inmediatos de un ajuste ortodoxo y evitando por todos los medios posibles, ¿sí?, las denominadas medidas de shock. Cuando decimos las denominadas medidas de shock, nosotros que trabajamos el texto de Naomi Klein, o mejor dicho, el documental de Naomi Klein, no es que no va a haber shock, va a haber shock político, pero no va a haber shock económico. Es decir, el shock económico se lo van a guardar por unos años más. ¿Se entiende? La idea entonces es que ante el shock político de la interrupción democrática que produjo el golpe de Estado militar, evidentemente se va a explotar políticamente y fundamentalmente la capacidad de llevar a la práctica esas medidas sin la necesidad de combinar el shock político con el shock económico, al menos en los primeros años. Después vamos a ver que esto termina de alguna u otra forma también borroneándose, ¿sí? Y entonces, uno podría señalar que si por un lado tenemos el diagnóstico coyuntural, que era el diagnóstico de evitar por todos los medios el ajuste ortodoxo y las medidas de shock, ya el propio Martínez de Hoz describe o plantea su diagnóstico estructural.
¿Y cuál sería el diagnóstico estructural? Fíjense que el diagnóstico estructural tiene que ver con una mirada que no se posa en lo inmediato y en lo más urgente, sino una mirada que va mucho más a largo plazo, una mirada que intenta entender la lógica de la economía argentina, no de los últimos 2 o 3 años, sino de los últimos 5 o 6 décadas. Entonces, la idea es que este diagnóstico estructural, al menos desde el punto de vista político, se enmarca con la otra o con el otro objetivo del plan económico de Martínez de Oz, que es la eliminación de las bases de sustentación del populismo. ¿Sí? ¿Qué significa la eliminación de las bases de sustentación del populismo? Bueno, para decirlo muy directamente, hay como un dicho que dice, muerto el perro se terminó la rabia. Bueno, un poco la idea de eliminar las bases de sustentación del populismo tiene que ver con esto. Es decir, si el problema político de la Argentina tiene que ver fundamentalmente con esta dinámica que nosotros señalamos con anterioridad como la noción de empate hegemónico, entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que generó el empate hegemónico? ¿De dónde surgió el empate hegemónico? El empate hegemónico surge de la industrialización. Por lo tanto, eliminando el proceso de industrialización, eliminando la industrialización por sustitución de importaciones, ¿qué logramos? Eliminar las bases de sustentación del populismo. Es decir, la otra dimensión, entonces, más bien enmarcada dentro de un diagnóstico estructural, es que la eliminación de las bases de sustentación del populismo implica interrumpir el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones. Todo esto aparece de alguna u otra manera asociado concretamente con 3 elementos que señala Messinger como constitutivos del diagnóstico estructural, ¿sí? Y que de alguna u otra manera se van a enmarcar posteriormente con los objetivos. En primer lugar, uno de los elementos es la lectura que hace Martínez de Oz de que el problema de la economía argentina es que durante casi 40 años se llevó a la práctica cierta distorsión de los precios relativos. ¿Por qué la distorsión de los precios relativos? Bueno, ¿qué significa concretamente este término? Significa que en la Argentina los precios no estaban regulados a nivel internacional, sino que existían, podríamos decir, regulaciones artificiales que distorsionaban los precios, haciendo, por ejemplo, que los productos industriales en la Argentina fueran más baratos de lo que deberían ser, ¿sí? O mejor dicho, que los productos no industriales, sino agrícolas en la Argentina fueran más baratos de lo que deberían ser y los productos industriales fueran más caros que lo que deberían ser. Que ninguno de estos precios, ni los precios de los productos agrícolas, ni los precios de los productos industriales, se ajustaban o guardaban relación con el nivel de precios a nivel internacional o a escala internacional. Por eso entonces, eliminar la distorsión de los precios relativos implicaba recuperar un viejo término de la economía liberal, que era concretamente que la Argentina debía seguir o debía apostar por sus ventajas comparativas. Aparece el término de ventajas comparativas o ventajas competitivas, que señalaba de alguna manera el viejo proyecto de la generación del 80, en donde se señalaba concretamente que el camino más rápido para el crecimiento económico era que el país apostara todo su esfuerzo, sus recursos económicos, allí donde, por ejemplo, se encontraban sus ventajas desde el punto de vista de la competencia. Obviamente, un país con la extensión de la Argentina, con el tipo de tierra que presenta la Argentina, evidentemente es un país con una fuerte orientación o con ciertas ventajas desde el punto de vista agrícola. La clave entonces de las ventajas comparativas es que, en definitiva, había que apostar al campo y había de alguna manera que dejar de apostar a la industria. Entonces, ¿cómo resolvemos la distorsión de los precios relativos? Evidentemente, bueno, haciendo lo que siempre supimos hacer, que es venderle alimentos, venderle comida al resto del mundo. Es un poco lo que subyace al diagnóstico estructural de Martínez de Oz. En segundo lugar, dentro de ese diagnóstico estructural,
que dentro de lo que se entiende por populismo en ese contexto, es que para Martínez de Hoz, la lógica del populismo se basaba concretamente en un modelo de negociación colectiva. ¿Qué significa un modelo de negociación colectiva? Bueno, en verdad, los precios en la economía argentina, durante gran parte del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, eran precios que se negociaban. Entre ellos, por ejemplo, el costo del trabajo. Los salarios en la Argentina durante todo el modelo desarrollista o industrialista tenían la característica de ser negociados colectivamente por los sindicatos con las organizaciones empresariales. Entonces, lo que prevalecía concretamente era un modelo de negociación colectiva. Este modelo de negociación colectiva también para Martínez de Hoz era un elemento que tendía fundamentalmente a promover cierta lógica de populismo y por lo tanto, bueno, vamos a ver que uno de los principales objetivos en ese sentido va a ser desarticular el modelo de la negociación colectiva. Y por último, el diagnóstico estructural estaba compuesto por esta idea de que el Estado intervenía en la economía, pero intervenía de manera sumamente ineficiente. Intervenía promoviendo actividades económicas poco redituables, como puede ser, por ejemplo, la producción industrial, y quizás no favorecía o no promovía la intervención estatal la lógica de desarrollar o promover la inserción en el mercado mundial por medio de las ventajas comparativas. Es decir, la ineficiencia de la intervención estatal radica concretamente en que en esta dicotomía entre acero o caramelos, la Argentina había optado quizás por un modelo de desarrollo industrial que no la favorecía. Y entonces dejó de producir lo que debería haber producido y entonces ese fue como el problema económico estructural. Entonces, la idea es que si nosotros eliminamos las bases de sustentación del populismo, tenemos que corregir estas cuestiones, diría Martínez de Hoz, ¿no? Debemos corregir la distorsión de los precios relativos, debemos corregir fundamentalmente la dinámica de negociación colectiva, debemos corregir específicamente, ¿sí?, la lógica de la intervención estatal, etc. Todo esto entonces lleva, en principio, a ver una diferencia o concretamente una paridad entre lo que podríamos denominar, por un lado, un diagnóstico coyuntural y un diagnóstico estructural en este sentido. De este diagnóstico o de estos diagnósticos, Messinger identifica dos objetivos que son explícitos, que se conectan directamente con el diagnóstico coyuntural. Piensen ustedes, en ese sentido, los objetivos explícitos significa aquellos objetivos que la propia, podríamos decir, la propia personalidad de Martínez de Hoz los va a dejar muy en claro ese 2 de abril de 1976. Y por otro lado tenemos como objetivos implícitos que se derivan concretamente un poco del pensamiento de Martínez de Hoz. La idea en este sentido, vamos a ver que Martínez de Hoz, si bien va a dar un discurso que se centra concretamente en sus objetivos más bien inmediatos, en este caso son reducir la inflación y disminuir el déficit fiscal, uno podría señalar que no se trata únicamente de atender a la situación, uno podría decir, concreta, de resolver la situación y por lo tanto dejar todo intacto o como si no hubiese pasado en la economía argentina, sino concretamente la idea es que todo el plan económico de Martínez de Hoz trata de ser un plan económico de naturaleza fundacional, un poco como lo que vimos nosotros la clase pasada. ¿Y qué significa un plan económico fundacional? Un plan económico que sea de alguna u otra forma irreversible, ¿sí? La idea es que las medidas que toma Martínez de Hoz van a ser concretamente o van a tener como objetivo volverse marcas irreversibles en la propia estructura económica nacional. Por eso identifica Messinger, ¿sí?, que podemos nosotros detectar esos objetivos implícitos, como por ejemplo la liberalización de la economía, la apertura de la economía, en este caso Messinger las diferencia, yo las pondría casi juntas, ¿no? Liberalización significa que la economía estaba absolutamente, podríamos decir, regulada
había regulación de precios, había regulación de salarios, había regulación en la tasa de interés, había regulación en los productos agropecuarios, había regulación en los productos industriales. El primer objetivo sería liberalizar esa economía, desregular esa economía. En segundo lugar, lo que continúa a esa desregulación es la apertura de la economía. Luego, modificar la relación entre diferentes sectores, es decir, entre la industria, el agro, etc. Y por último, reducir concretamente el gasto público. Por lo tanto, uno podría señalar esta diferenciación entre los objetivos explícitos, inmediatos, coyunturales, de los objetivos más bien implícitos, que son objetivos de alguna forma irreversibles que se plantean a largo plazo, etc. Ahora bien, si tomamos en cuenta concretamente las primeras medidas de Martínez de Hoz, vamos a ver que en algún sentido durante todo el año 76, repito, siempre de forma gradual y tratando de evitar la terapia de shock, ¿sí?, se va a empezar a promover un proceso de apertura externa de la economía, ¿sí? Se van quitando fundamentalmente las regulaciones, como dijimos anteriormente, pero desde el punto de vista de la apertura externa van a haber dos medidas que van a ser claves desde el punto de vista económico, que son la eliminación de las retenciones a los productos agropecuarios. La Argentina utilizaba como mecanismo cobrar retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios. De esta manera el Estado podía recaudar y podía establecer un precio interno de los alimentos, y a su vez algo que sigue planteando la cuestión del gradualismo, que es una progresiva reducción de los aranceles en términos de importación. ¿Qué significa entonces esto? Es decir, que se empieza ya a configurar a partir del año 76 una importante apertura externa de la economía. Y concretamente, junto con las medidas políticas y evidentemente justo con el shock político de la intervención y de la interrupción democrática, uno podría decir que también se apunta a la disminución del gasto. ¿Por qué digo que se apunta a la disminución del gasto? Porque otras de las medidas que rápidamente se toman durante el año 76 es el congelamiento de los salarios. Es decir, se suspenden las negociaciones colectivas desde el punto de vista salarial. Los salarios van a estar congelados. Y entonces, en un contexto de una espiral inflacionaria, ¿sí?, esto va a implicar una caída muy grande del salario real. Esto habría que revisarlo. En general se dice que durante el año 76 la caída del salario real es aproximadamente del 40%. Imagínense ustedes, de un año a otro, o mejor dicho, en unos meses, ¿sí?, perder casi el 40% de la capacidad de compra que tiene tu salario es una medida de retroceso de la posición de la clase trabajadora casi inédita. Nunca antes, ¿sí?, ni en el 2001, por ejemplo, se produjo una disminución tan significativa del salario de la clase trabajadora. Por lo tanto, en un contexto inflacionario donde los salarios se congelan, evidentemente el Estado disminuye el gasto. ¿Por qué disminuye el gasto? Porque una parte muy importante del gasto público, no solamente en la actualidad, sino también allá por el año 76, tiene que ver con el salario de los empleados del Estado. Y por otro lado, otro elemento que también es bastante conocido como significativo, que es el aumento de las tarifas de servicios públicos. Recuerdan ustedes que la Argentina tenía empresas de servicios públicos y por lo tanto fijaba el precio de esos servicios públicos, ¿sí? Eso significa que había una empresa que ofrecía el gas, una empresa que ofrecía la electricidad, una empresa que ofrecía el teléfono, una empresa que ofrecía, no sé, ferrocarriles. Había una gran estructura de empresas públicas que fijaban tarifas. Bueno, una forma también para disminuir el gasto fue un aumento considerable de las tarifas. Pero si uno analiza concretamente ese incremento de las tarifas, es sumamente, a ver, en ese momento parecía evidentemente un montón, pero quizás, no sé si recuerdo que era aproximadamente un 20, un 30% un aumento de tarifas. Comparando quizás con el último gobierno, el gobierno de Macri, donde hubo aumentos hasta del 300%, evidentemente uno encuentra quizás el carácter moderado, en principio,
de las medidas que se toman al menos durante el año 76. ¿Sí? Bien, ¿cómo termina el año 76? En principio, para Martínez de Hoz, y ya vamos de alguna u otra manera como cerrando como esta primera parte, rápidamente Martínez de Hoz logra algo que era prácticamente impensado el 24 de marzo. Logra, en primer lugar, disminuir la inflación empieza a ceder durante todo el año 76, pasamos de una inflación anualizada de casi el 700% a una inflación mensual del 10-12%. Eso significa entonces que logró una disminución muy significativa de la inflación y también logró una disminución del gasto. Entonces, los dos objetivos explícitos que se habían planteado concretamente durante el momento de la asunción son de alguna manera resueltos. Es como si Martínez de Hoz lograra, no digo sanear la economía, pero sí normalizar la economía durante el primer año de gobierno. Esto entonces va a traer aparejado que este éxito económico relativo, vamos a ver que es solamente cuestión de un año o de dos, va a ser de alguna u otra forma leído dentro de la propia cúpula militar como un éxito, el éxito del plan económico, y entonces lograr normalizar la economía sin la necesidad de un ajuste ortodoxo, sin la necesidad de una recesión significativa y sin la necesidad de que aumenten fuertemente los niveles de desocupación, bueno, lo va a poner concretamente a Martínez de Hoz como uno de los principales, podríamos decir, individuos que van a gozar concretamente del crédito político. Todo esto, uno podría señalar que dura hasta comienzos del año 77, ¿sí? Una situación que, en definitiva, va a llevarlo a Martínez de Hoz y al equipo económico a encarar reformas que son, en principio, mucho más avanzadas, reformas que son mucho más estructurales y que de alguna u otra manera van a significar el pasaje a una segunda etapa dentro del plan económico, ¿sí?, de la dictadura militar. Bueno, en este sentido, uno podría decir que estamos más o menos hacia finales de los años, eh, hacia finales del año 76, ¿sí?, principios del año 77, y a partir de allí vamos a ver que la inflación vuelve a crecer y de alguna u otra manera los conflictos y los desequilibrios comienzan de alguna u otra forma a intensificarse. Uno podría como plantear como una divisoria de aguas en el plan económico a partir fundamentalmente del año 1977, ¿sí? Sino porque es como si, por un lado, se dan como dos situaciones muy singulares. Por un lado, el plan económico parece ser exitoso, ¿sí?, a ojos de todo el mundo. Y en segundo lugar, además de parecer ser exitoso, vemos que rápidamente lo que parece tener controlado Martínez de Hoz, como era el déficit fiscal y la tasa de inflación, se le empiezan a complicar dramáticamente, ¿sí?, a partir concretamente del año 1977. Por eso, por ese motivo, entonces, vamos a ver que se produce un cambio, o mejor dicho, una reestructuración del plan económico, ¿sí?, a partir fundamentalmente del año 1977, vuelvo para atrás, y en esa modificación desde el punto de vista económica, ¿sí?, es el momento donde el propio Martínez de Hoz apuesta concretamente al proceso de liberalización o de desregulación de dos mercados que hasta ese momento no habían sido desregulados, como es por un lado el mercado cambiario y el mercado financiero, ¿sí? Por eso vamos a ver la existencia de dos leyes, no sé si recuerdan que en el texto de Messinger se hablan concretamente de dos leyes que fueron obviamente promulgadas por medio de la Junta, ¿no?, como este organismo que podía de alguna manera legislar, y en ese contexto esas dos leyes apuntaban
en principio, a sentar las bases jurídicas de lo que posteriormente iba a conocerse con el nombre de la reforma financiera. ¿Sí? ¿Qué es concretamente la reforma cambiaria y la reforma financiera? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del mercado financiero, estamos hablando de un mercado particular que existe en la economía, que es el mercado donde se establecen los créditos, ¿sí? Donde se adquieren créditos y donde las familias realizan determinados depósitos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos concretamente del mercado financiero, estamos hablando de un conjunto de intermediarios que cumplen una determinada función en el sistema económico. ¿Y en qué sentido hablamos de una función? Bueno, esa función consiste en canalizar parte del ahorro de las familias y por lo tanto hacer que las empresas tengan acceso a ese dinero para poder invertir. El mercado financiero entonces es el sistema de intermediarios que busca concretamente hacer pasar el flujo de ahorro del polo de las familias al polo de las empresas. Y en ese contexto, cuando hablamos de la desregulación del mercado financiero, decimos, bueno, pero ¿cómo era el sistema bancario argentino previo al 77? Bueno, era un sistema absolutamente regulado por el Estado, donde los principales bancos eran bancos públicos, como el Banco Provincia, el Banco Nación, etcétera, y donde tenían una clara política de crédito de préstamos a largo plazo, préstamos quizás orientados a la vivienda, préstamos orientados a la producción industrial, etc. ¿Sí? Lo que va a suceder a partir entonces del año 77 con esta ley, ¿sí? Es que va a permitir el Estado una suerte de liberalización del mercado de intermediarios financieros, lo que va a llevar concretamente a la multiplicación, la proliferación de casas de cambio, de prestamistas, de bancos privados, y por lo tanto el Estado va a dejar de regular, por ejemplo, uno de los precios que es central dentro del mercado financiero, que es la denominada tasa de interés. Desregular el mercado financiero significa no solamente permitir que nuevos actores privados participen dentro de ese mercado, sino también correrse a la hora de fijar la tasa de interés. Entonces, por un lado, se libera el mercado financiero, por el otro lado, el Estado se retira en ese sentido de la regulación del precio más importante que tiene el mercado financiero, que es la tasa de interés. En segundo lugar, también vinculado con la reforma financiera, pero también cambiaria, se va a producir la desregulación del mercado cambiario. ¿Qué significa esto? A partir del año 77-78, digo, las leyes fueron sancionadas en mayo del 77, pero fueron puestas en práctica recién en el 78, diciembre del 77, principios del 78. En ese contexto también se va a desregular el mercado cambiario. ¿Qué es el mercado cambiario? La posibilidad de comprar divisa extranjera, moneda extranjera. Entonces, en la Argentina va a ser sumamente frecuente, sumamente cotidiano, sumamente común, la posibilidad de que personas asistan, ¿no?, al mercado, en este caso cambiario, y por lo tanto empiecen a ahorrar en dólares, comprar dólares, apostar al dólar, etc. Antes no tenía mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque en general no había venta de dólares a las personas físicas. En general los dólares se vendían a los importadores. Había un control y una regulación muy estricta del mercado cambiario. Recién entonces, a partir fundamentalmente del año 77-78, es que se desregula el mercado cambiario y entonces, de alguna u otra manera, la combinación entre la desregulación del mercado financiero y el mercado cambiario permiten, por ejemplo, entender este nuevo momento, esta nueva etapa en el contexto fundamentalmente del plan económico de Martínez de Oz. Ahora bien, y en ese sentido uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿quién va a participar dentro del mercado financiero? ¿Quién va a empezar a adquirir, por ejemplo, divisas? Bueno, en verdad, para poner en marcha, en principio, la reforma financiera, el Estado lo que va a hacer es a obligar que las empresas públicas, que en general casi todas las empresas públicas durante el periodo dan déficit,
que ese déficit no sea de alguna u otra manera financiado por erogaciones del tesoro, es decir, por gasto del Estado, sino que las empresas empiecen de alguna u otra manera a financiar su déficit por medio del endeudamiento. Por eso es muy importante ver que es como una suerte de articulación que se empieza a producir a partir del año 78, en donde concretamente lo que se busca, en principio, es, por un lado, llevar adelante o disponer de un sistema cambiario y un sistema financiero absolutamente moderno, pero además se favorece el crecimiento de un sector financiero a partir de qué? A partir de canalizar los recursos públicos y fundamentalmente hacer que las empresas públicas de gestión estatal, en este caso, de propiedad estatal, sean los principales tomadores de créditos en un mercado financiero recientemente creado. Es decir, de alguna manera lo que nosotros encontramos a partir del año 77-78 es claramente una suerte de viraje dentro del plan económico de Martínez de Hoz hacia lo que se va a denominar posteriormente como la patria financiera o la patria contratista, ¿sí? Es decir, dos sectores que van a ser fuertemente beneficiados por la política económica de Martínez de Hoz. Ahora bien, en ese sentido, vamos a ver concretamente que ese proceso de alguna forma de reforma financiera rápidamente va a chocar contra un límite, ¿sí? Ese límite tiene que ver fundamentalmente con ciertos problemas que empiezan a aparecer con respecto al tipo de cambio y, concretamente, algunos inconvenientes que se van a ver reflejados en un crecimiento de la inflación. Por eso, ya a partir del año 1979, Martínez de Hoz apuesta a un nuevo, podríamos decir, a una nueva etapa, a una modificación dentro de su plan económico, a partir del desarrollo de quizás su instrumento más conocido, que es la denominada tablita cambiaria, del año 1979. ¿Sí? La tablita se proyecta desde el año 78, pero empieza a tomar vigencia a partir del año 79. ¿Y qué sería concretamente la tablita cambiaria? Es modificar o intervenir sobre el tipo de cambio, ¿sí? En donde se permite que todo el mundo, en definitiva, pueda comprar o adquirir dólares, pero para establecer cierto grado, podríamos decir, de cierta previsibilidad, lo que se establece es un tipo de cambio futuro pactado. ¿Qué es entonces la tablita? La tablita es una tablita que publicaba concretamente el Ministerio de Economía, o el Banco Central, y que de alguna manera proyectaba a futuro, en un año, en 2 años, ¿sí? En los próximos meses, cuánto iba a ser el valor del dólar, ¿sí? Dentro de un determinado periodo de tiempo. Esa situación entonces, de alguna u otra manera, coincidía con qué? Con establecer un tipo de cambio, podríamos decir flotante, es decir, un tipo de cambio que iba variando a lo largo del tiempo, con intervención del Estado, ¿sí? Es decir, con gasto, con venta de dólares por parte del Banco Central, pero concretamente un tipo de cambio que donde el Estado en algún sentido te garantizaba cuánto iba a valer el dólar de hoy en adelante, ¿sí? Entonces te decía, por ejemplo, en octubre del 2020 el dólar va a valer 124. En enero del 2021 el dólar va a valer 145. No sé, en diciembre del 2022 y te iba estableciendo como ese escalonamiento de un tipo de cambio futuro. ¿Cuál es el problema de esto, concretamente? Que la tablita cambiaria, en principio, tenía un proceso de devaluación, el peso o la moneda nacional, que era bastante más lento que la inflación existente en la economía. Por lo tanto, esto hacía que, de alguna u otra manera, el peso se fuera apreciando con respecto al dólar. ¿Y cuál es la consecuencia de que el peso se aprecie con respecto al dólar?
Bueno, que en un determinado momento los dólares quedan cada vez más baratos y entonces esto comienza a generar desequilibrios económicos muy fuertes. Entre ellos, por ejemplo, en un contexto donde el dólar se empieza a abaratar, ya a partir del año 79, algunos de los primeros beneficiados por parte del gobierno, es decir, por ejemplo, la sociedad rural, empieza a cuestionar un poco la política económica. ¿Por qué? Porque para los exportadores que el precio del dólar tiende a estancarse, es bastante negativo. Tienden de alguna manera a ir perdiendo en relación al cambio. Entonces, esto le lleva, por ejemplo, a Martínez de Hoz a enfrentarse quizás con un determinado sector de la economía argentina, que son los sectores exportadores. Por otro lado, para la industria, ¿sí?, que había de alguna manera desmantelado todos los aranceles para la protección de los productos que se fabricaban en la Argentina. Evidentemente, un tipo de cambio donde el dólar fuera tan barato hacía que las importaciones fueran o mejor dicho, tan baratas que no pudiera competir la producción nacional con el producto importado. Esto entonces, ¿a qué lleva concretamente? Que a partir del año 1979 se denomina este periodo el periodo de la plata dulce o del DM2. ¿Por qué el periodo de la plata dulce o del DM2? Porque, en definitiva, los productos importados salen tan baratos por efecto de la apreciación, en este caso del tipo de cambio, que en definitiva termina generando, ¿no?, una situación, un desequilibrio desde el punto de vista industrial muy fuerte. Pero eso no es nada, sino que viene quizás lo peor. ¿Qué es lo peor? Bueno, que la reforma del sistema financiero terminó generando, ¿sí?, una lógica absolutamente especulativa, conocida con el nombre de la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera o qué fue concretamente la bicicleta financiera? Bueno, en una economía con un mercado financiero absolutamente desregulado, la bicicleta financiera permitió, por ejemplo, que el sector privado pudiera valorizar su capital, es decir, pudiera ganar dinero sin la necesidad de producir, simplemente mediante colocaciones financieras de corto plazo. Eso significa que en la Argentina del año 78-79, ¿sí?, y del año 80 concretamente, era mucho más rentable invertir el dinero en una colocación financiera, léase, por ejemplo, en un plazo fijo, ¿sí?, que, podríamos decir, en una situación más vinculada con la producción industrial, con la inversión en bienes de capital, con la generación de trabajo, etc. Todo esto entonces, ¿a qué lleva? A que a partir entonces del año 79 concretamente, se empieza a desarrollar en la Argentina la bicicleta financiera. Es decir, la posibilidad de que algunos agentes económicos pertenecientes al sector privado lograran obtener ventajas y por lo tanto niveles de rentabilidad muy superiores a los niveles de rentabilidad que, por ejemplo, se podían obtener en la industria, en la agricultura, en el comercio, etc. Esa bicicleta financiera permitió, por ejemplo, la consolidación de un nuevo sector dominante en la economía argentina, conocido con el nombre de los denominados grupos económicos locales, ¿sí? Por eso cuando decimos, bueno, ¿cuál fue el efecto más trascendente de la bicicleta financiera en el contexto de los últimos años de la dictadura militar? Bueno, fundamentalmente le permitió al sector privado, a un grupo de empresas que formaban parte del sector privado, bueno, la posibilidad de ¿qué? De obtener un rédito enorme, una gran cantidad de dinero, ¿en función de qué? De poder aprovechar y explotar, de arbitrar entre diferentes tasas de interés, ¿sí? Un poco lo que se plantea en el documental que está para ver en la plataforma, tiene que ver con esto. ¿Y cuál era entonces el modus operandi de la bicicleta financiera? Bueno, pensemos, en un contexto internacional de bajas tasas de interés, hay un sector privado dentro de la economía argentina que tiene acceso al crédito externo. ¿Qué hace entonces? Se endeuda con el exterior a una muy baja tasa de interés. ¿Pero para qué se endeuda este sector
en el exterior, supuestamente para invertir. Pero cuando llega a la Argentina ese dinero, se encuentra ese sector que no conviene invertirlo en la industria, en el comercio, en la agricultura, etc. Sino que conviene, por ejemplo, ¿sí?, invertirlo en el sector financiero. Y entonces, ¿qué hacen esos sectores? Invierten todo ese capital que se había, de alguna manera, obtenido mediante un crédito en el exterior, se invierte en el sistema financiero local, aprovechando las altas tasas de interés y, por lo tanto, también el tipo de cambio futuro pactado. Obviamente, esta situación a que lleva a que se obtengan ganancias excepcionales en un breve lapso de tiempo. Obviamente, si se logran obtener ganancias extraordinarias, ¿qué hace este sector? Automáticamente agarra ese dinero con esas ganancias extraordinarias y cambia ese dinero nuevamente a dólares. Por eso, dicen algunos autores, la otra cara del endeudamiento externo privado es la fuga de capitales al exterior. Todo ese dinero que llegaba a la Argentina supuestamente para invertirse, se canalizaba en el sistema financiero y luego terminaba fugándose el capital al exterior. En ese contexto, la clave para el mantenimiento de la bicicleta financiera fue que el Estado se endeudara concretamente en el mercado interno, es decir, que tomara el mismo crédito a tasas de interés muy altas y fundamentalmente el sector público pudiera sostener las altas tasas de interés del mercado nacional. Y no solamente el Estado se debía endeudar a nivel local, también debía endeudarse con el, podríamos decir, con el sistema financiero internacional, porque necesitaba proveer los dólares que hacían posible la fuga de capitales. Y por último, esta situación que termina extendiéndose aproximadamente hasta el año 81-82, ¿sí?, en el momento donde, luego de que ya Martínez de Oz está fuera del gobierno y luego, posteriormente, que se produce una corrida cambiaria muy fuerte en el año 81, donde quiebra, bueno, los principales bancos de gestión privada en la Argentina, la decisión que se toma dentro de la dictadura militar es la nacionalización de la deuda externa privada. ¿Eso qué quiere decir concretamente? Quiere decir que desde el punto de vista económico, todo ese dinero que fue utilizado para valorizarse en términos financieros y luego fugado al exterior, ante el riesgo de una quiebra masiva del sistema financiero y una quiebra masiva de los principales grupos económicos del país, el Banco Central de la República Argentina, en ese momento, cuyo presidente era Domingo Felipe Cavallo, decide nacionalizar la deuda externa privada. Situación que llevó entonces a que en la Argentina, durante todo el periodo, podríamos decir, de la denominada bicicleta financiera, triplicara su deuda externa. ¿Qué significa nacionalización de la deuda externa privada? Que la deuda que era de los grupos económicos locales, privados, ahora pasa a ser deuda que asume como propia el Estado. Eso se produce en el año 1982. Bueno, y por último, ¿sí?, ¿cuáles serían concretamente las consecuencias, ¿no?, del plan económico de Martínez de Oz? Después vamos a retomar algunas otras cuestiones más. Bueno, la combinación entre la bicicleta financiera, la apertura externa de la economía, la baja de los aranceles, etcétera, trajo como consecuencia un fuerte proceso de desindustrialización. ¿Qué significa la desindustrialización? El porcentaje que representa o que representaba la industria argentina dentro de la generación del producto termina de alguna manera disminuyendo considerablemente durante la dictadura militar. La Argentina era hasta ese momento uno de los países de América Latina con mayor estructura industrial y más diversificada. Bueno, a partir de la dictadura militar se produjo un proceso de fuerte desindustrialización. ¿Cuáles son los efectos de una desindustrialización? Bueno, aumenta el desempleo. Piensen ustedes que el desempleo en la Argentina era promedio aproximadamente del 2 o el 3%, es decir, la Argentina era una economía que trabajaba casi a pleno empleo. En la finalización de la dictadura, el desempleo trepa aproximadamente hasta el 7 o el 8%, es decir, niveles bastante altos, es decir, se duplica el desempleo. Pero además de esto crece la informalidad laboral. Es bastante, podríamos decir, es bastante característico el crecimiento del cuentapropismo,
de la proliferación de kioscos, taxis, etc. Y hay otro elemento también que de alguna manera comienza a configurarse fuertemente a partir de la última dictadura militar, que es la aparición de la pobreza estructural. ¿Qué significa la pobreza estructural? Bueno, es un tipo de pobreza que, a diferencia de una pobreza más bien clásica o tradicional, la pobreza estructural es una pobreza que ya no se ve modificada por las alteraciones o las modificaciones del ciclo económico. Es decir, es un nivel de pobreza que la Argentina, desde el año 79, 80, 81, hasta el día de hoy, no ha bajado del 35 o el 27% a nivel general. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el proceso del plan económico de Martínez de Oz termina presentando fundamentalmente estas consecuencias, sumado, como dijimos antes, al fenómeno del endeudamiento externo.